Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Hoy vamos a continuar leyendo y explicando algunos capítulos del profeta Ezequiel, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Nos habíamos quedado en el capítulo número 29. Número 29 nos habla de la profecía en contra de Egipto. Y los otros capítulos que tenemos nos habla del castigo de Egipto, el faraón comparado a un cedro y el faraón comparado a un monstruo. Egipto en el reino de la muerte. Esa es la información que se nos presenta en estos capítulos. Y bueno, pues vamos a retomar la lectura para que podamos nosotros tener la información precisa y correcta de lo que es la profecía en contra de Egipto en la época del profeta Ezequiel, en la época en que Israel fue invadido por el rey Nabucodonosor II, todo por consentimiento de nuestro Padre Dios, para darle su castigo a todos los pueblos, no solamente al pueblo de Israel, sino a todos los pueblos que se habían opuesto a la verdad, que se habían puesto a nuestro Padre Dios, ya que se habían vuelto idólatras. Leamos pues entonces el capítulo número 29. El día 12 del mes 10 del año 10, el Señor se dirigió a mí y me dijo: Tú, hombre, dirígete ahora al faraón, rey de Egipto, y habla en mi nombre contra él y contra todo Egipto. Dile: esto dice el Señor: yo me declaro tu enemigo, faraón, rey de Egipto, monstruo gigantesco que estás echado en tu río. Y dices: el Nilo es mío, yo lo hice. Voy a ponerte ganchos en el hocico, y haré que los peces de tu río se peguen a tus escamas. De tu río sacaré con todos los peces pegados a tus escamas. Te arrojaré al desierto, junto con todos los peces de tu río. Caerás en campo abierto, y nadie te recogerá para enterrarte. Haré que te devoren las fieras salvajes y las aves del cielo. Todos los habitantes de Egipto reconocerán que yo soy el Señor. El pueblo de Israel buscó tu apoyo, pero fuiste como una caña. Cuando te tomaron entre tus manos, tú te quebraste y les heriste el costado. Cuando quisieron apoyarse en ti, tú te rompiste y los hiciste caer. Por eso yo, el Señor, digo: Egipto, voy a hacer que te ataquen con espada y que te maten a tus hombres y tus animales. Quedarás convertido en un desierto, y la gente reconocerá que yo soy el Señor. Tú dijiste: el Nilo es mío, yo lo hice. Pues bien, yo me declaro enemigo tuyo y de tu río. Voy a convertirte en un desierto. En un desierto espantoso y desolado, desde Migol hasta Asuán, hasta la frontera con Etiopía. Ni hombres ni animales pasarán por allí durante 40 años. Nadie vivirá allí. Yo te convertiré, Egipto, en el país más desolado durante 40 años. Tus ciudades quedarán en ruinas, en peor estado que otras ciudades en ruinas. Y desterraré a tus habitantes y los dispersaré entre los demás países y naciones. Yo, el Señor, digo: después de los 40 años reuniré a los egipcios de los países donde los había dispersado. Haré que los prisioneros egipcios vuelvan y se instalen en el sur de Egipto, en su lugar de origen, donde formarán un reino sin importancia. Será el reino menos importante de todos y no volverá a levantarse por encima de las demás naciones. Lo haré tan pequeño que no podrá dominar a otros países. Y el pueblo de Israel no volverá a confiar en Egipto, pues esto les hará ver lo equivocado que estaban cuando fueron allá a buscar ayuda. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. El día primero del mes primero del año 27, el Señor se dirigió a mí y me dijo: Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ha lanzado su ejército a una gran campaña contra Tiro, tanto que a todos se les ha pelado la cabeza, y se les han llegado los hombros, pero ni él ni su ejército han sacado ningún provecho de esa campaña contra Tiro. Por eso yo, el Señor, digo: voy a hacer que Nabucodonosor se apodere de Egipto y que le quite sus riquezas y todo lo que tenga, con lo que le robe tendrá para pagar su ejército. Voy a hacer que Nabucodonosor se apodere de Egipto en pago de la campaña que lanzó contra Tiro, porque ha trabajado para mí, yo, el Señor, lo afirmo. En ese tiempo haré que aumente la fuerza del pueblo de Israel y que tú, Ezequiel, puedas hablarles abiertamente. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Capítulo número 30. El Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, habla en nombre de mío y di: esto dice el Señor. Griten por el día que ya se acerca el día del Señor. Será un día nublado, un día terrible para las naciones.
vendrá la guerra contra Egipto, y cuando allí maten a muchos y les roben sus riquezas y destruyan Egipto hasta sus cimientos, Etiopía se pondrá a temblar. Caerán también en la guerra los soldados de Etiopía y de Libia, de Lidia, de toda Arabia, de Cub y de otros pueblos y de los demás países aliados. Eso dice el Señor: los que apoyen a Egipto morirán en la guerra, desde Migdol hasta Asuán. El orgulloso poder de Egipto quedará humillado. Yo, el Señor, doy mi palabra. Egipto será el país más desolado de todos y las ciudades las más arruinadas. Cuando yo haga que el país se enciende y queden destruidos todos los que ayudan, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Cuando llegue el día del castigo a Egipto, enviaré mensajeros por mar para que alarmen a la gente despreocupada de Etiopía, la cual se llenará de terror. Ese día está a punto de llegar. Yo, el Señor, digo: me voy a valer de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para destruir la riqueza de Egipto. Él irá con su ejército, que es gente de lo más cruel, a destruir el país. Atacarán a Egipto con sus espadas y dejarán al país lleno de muertos. Haré que el Nilo se seque y pondré al país en manos de gente malvada. Por medio de esos extranjeros dejaré en ruinas el país y todo lo que hay en él. Yo, el Señor, he hablado. Yo, el Señor, digo: voy a destruir los ídolos y a terminar con los falsos dioses de Memphis. Egipto no volverá a tener quien lo gobierne, y llenaré de terror el país. Convertiré en ruinas el sur de Egipto, pondré fuego a Zoán y ejecutaré la sentencia contra Tebas. Descargaré mi ira sobre Sin, la fortaleza de Egipto, y destruiré la riqueza de Tebas. Pondré fuego a Egipto, y Sin se retrocederá de dolor. Se abrirán boquetes en las murallas de Tebas, y Memphis será atacada en pleno día. Los jóvenes de On y de Bubastis morirán en la guerra, y a los demás habitantes se los llevarán presos, cuando yo destruya el poder de Egipto y acabe con la fuerza de la cual estaban tan orgullosos. El sol se oscurecerá en Tafnes, una nube cubrirá a Egipto, y a los habitantes de sus ciudades se los llevarán presos. Yo ejecutaré la sentencia contra Egipto, y entonces reconocerán que yo soy el Señor. El día 7 del mes primero del año 11, el Señor se dirigió a mí y me dijo: yo le he roto el brazo al faraón, rey de Egipto, y nadie se lo ha cuidado ni vendado para que recobre su fuerza y pueda volver a empuñar la espada. Por eso yo, el Señor, digo: yo me declaro enemigo del faraón, del rey de Egipto. Voy a romperle los dos brazos, el bueno y el que ya tenía roto, y haré que se le caiga la espada de la mano. Voy a dispersar a los egipcios entre las demás naciones, a esparcirlos por los diversos países. Y voy a dar fuerza a los brazos del rey de Babilonia, y al ponerle mi espada en la mano, voy a romperle al faraón los brazos, y él se quejará al sentirse herido delante de su enemigo. Daré fuerzas a los brazos del rey de Babilonia, y se las quitaré a los brazos del faraón, cuando yo ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia, y él la levante contra Egipto. Reconocerán que yo soy el Señor. Dispersaré a los egipcios entre los más pueblos y naciones, y entonces reconocerán que yo soy el Señor. Capítulo 31. El día primero del mes tercero del año 11, el Señor se dirigió a mí y me dijo: di al faraón, rey de Egipto, y a toda la gente: ¿con qué se puede comparar tu grandeza? Pareces un ciprés, un cedro del Líbano con hermosas ramas que dan sombras al bosque, tan alto que su punta llega a las nubes. La lluvia y el agua del suelo le ayudaron a crecer. Se formaron ríos alrededor de donde estaba plantados sus corrientes. Regaron todos los árboles de la región. Cuando tenía tanta agua, creció más que los otros árboles del bosque. Sus ramas aumentaron y se extendieron mucho. Aves de todas clases hacían nido en sus ramas. Animales salvajes de toda especie daban a luz debajo de ellas. A su sombra podían vivir naciones numerosas. Era un árbol magnífico, inmenso, con ramas muy largas, pues sus raíces estaban junto a aguas abundantes. Ningún cedro del jardín de Dios se podía comparar a él. Ningún pino tenía ramas como las suyas. Ningún castaño tenía tantas hojas. Ningún árbol del jardín de Dios se le igualaba en belleza. Yo le hice bello y con mucho ramaje. Los demás árboles del Edén, jardín de Dios, le tenían envidia. Pues bien, esto dice el Señor: el árbol llegó a ser tan alto que su punta llegaba a las nubes, tanto creció que se llenó de orgullo. Por eso yo he desechado, voy a dejarlo caer en el poder de un jefe extranjero, para que lo tratara como merece su maldad. Los más crueles extranjeros van a cortarlo y dejarlo abandonado. Sus ramas caerán rotas
por todas las montañas, valles y cañadas del país, y todos los pueblos que vivían bajo su sombra huirán y lo abandonarán. Aves de todas las clases vendrán a vivir en el árbol caído, y animales salvajes de toda especie se echarán en sus ramas. Y ya ningún árbol, aunque esté junto al agua, volverá a crecer tanto, ni aunque esté bien regado, volverá a alcanzar las nubes con su punta, ni subirá a tanta altura. Todos están condenados a morir, a bajar a ese mundo bajo tierra y reunirse con los que ya están en el sepulcro. Yo al Señor digo, cuando el árbol baje al reino de la muerte, haré que la tristeza se seque, el mar profundo, detendré los ríos y las corrientes de agua, por él haré que el monte Líbano se cubra de tristeza, y que todos los árboles del campo se marchiten, cuando yo lo haga bajar del reino de la muerte, para reunirlo con los que ya han muerto. El ruido de su caída hará temblar a las naciones, y ese mundo bajo tierra sentirán consuelo los árboles del Edén, los más hermosos y mejor regados del monte Líbano. También ellos bajarán, como él, el reino de la muerte, a juntarse con los que murieron en la batalla, los que vivían a su sombra. Se dispersarán entre las naciones, y ninguno de los árboles del Edén podía compararse con él, con el resplandor y la altura, y sin embargo, bajará con los demás árboles del Edén a ese mundo bajo tierra para vivir entre paganos, entre gente que murió en batalla. El árbol es el faraón, y toda su gente, yo el Señor, lo afirmo. Capítulo número 32. El día primero del mes 12º del año 12, el Señor se dirigió a mí y me dijo: dedica este canto fúnebre al faraón, rey de Egipto. Pareces un león de las naciones, eres como un monstruo marino. Chapoteas en tu río, con las patas enturbias el agua y revuelves la corriente. Esto dice el Señor: aunque estés entre los pueblos numerosos, echaré mi red sobre ti, y con ella te atraparé. Te arrastraré a tierra, y te dejaré tendido en el suelo. Haré que todas las aves del cielo se paren sobre ti, y que se harten de tu carne todos los animales salvajes. Con la carne podrida de tu cadáver llenaré los montes y los valles. Empaparé el suelo con tu sangre, la cual llegará hasta las montañas, y con ella se llenarán los cauces de los ríos. Cuando yo te destruya, haré que el cielo se oscurezca y se apaguen las estrellas. Cubriré con nubes el sol, y la luna no brillará más. Por causa tuya apagaré todas las luces que brillen en el cielo, y llenaré la oscuridad de tu país. Yo, el Señor, lo afirmo. Cuando las noticias de tu destrucción lleguen a países que no conocías, haré que se inquieten muchos pueblos. Por causa tuya sembraré el terror en muchos pueblos. Sus reyes se llenarán de pánico cuando yo esgrima mi espada delante de ellos. Cuando caigas, ellos temblarán de miedo por sus propias vidas. El Señor dice: la espada del rey de Babilonia caerá sobre ti. Voy a hacer que tu pueblo numeroso caiga herido por la espada de los más crueles guerreros. Pondrán fin a la grandeza de Egipto y acabarán con su pueblo numeroso. Destruiré todo el ganado que bebe a tus aguas, y nunca más los hombres ni los animales las enturbiarán con sus pisadas. Entonces haré que el agua se aclare y que los ríos corran tranquilos como aceite. Yo, el Señor, lo afirmo. Cuando convierta a Egipto en un desierto y el país quede vacío, sin habitantes, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Este es un canto fúnebre, y así deberán cantarlo las mujeres de las diversas naciones cuando lloren por Egipto y por su gente numerosa. Yo, el Señor, lo afirmo. El día 15 del mes 12 del año 12, el Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, entona en compañía de las mujeres de las diversas naciones un canto fúnebre por el numeroso pueblo de Egipto y por sus jefes. Los poderosos caen al mundo bajo tierra, con los que han bajado ya al sepulcro. ¿Eres tú acaso más hermoso que los otros? Baja y tiéndete también junto a los paganos. Ellos caerán con los que mueren en la guerra. La espada está lista. Con ellos se irán las grandes multitudes. Los jefes más poderosos recibirán en el reino de la muerte a los egipcios y a sus aliados, diciendo: ya bajaron, quedaron tendidos esos paganos muertos en la guerra. Ahí está Asiria con todos sus soldados rodeando su tumba. Todos ellos murieron en la guerra, están enterrados en lo más hondo de la fosa. Sus soldados sembraron el pánico entre los que aún estaban vivos, pero cayeron muertos en la guerra y ahora rodean la tumba de Asiria. Ahí está Elam con todos sus soldados rodeando su tumba. Todos ellos murieron en la guerra, paganos que cayeron en el mundo bajo de tierra. Sembraron el pánico entre los vivos, pero ahora están sin honor.
entre los que bajaron al sepulcro. Elam está tendido en medio de todos los soldados muertos, todos ellos paganos muertos en la guerra, que ahora rodean su tumba. Sembraron el pánico entre los vivos, pero ahora están sin honor entre los que bajaron al sepulcro. Quedaron entre gente asesinada. Ahí está Mesec y Tubal, con todos sus soldados rodeando su tumba, todos ellos paganos muertos en la guerra, que sembraron el pánico entre los vivos. No están sepultados con los héroes del pasado, que bajaron con sus armas al reino de la muerte, y que tienen sus espadas bajo la cabeza y sus escudos sobre el cuerpo, después de haber sembrado el pánico entre los que estaban vivos. Ahí estarás tú, Egipto, en medio de los paganos destrozados y sepultado con los muertos en la guerra. Ahí está Edom, con sus reyes y gobernantes. A pesar de haber sido tan poderoso, están entre los muertos en la guerra, sepultados entre los paganos, entre los que bajaron al sepulcro. Ahí están todos los jefes del norte, igual que todos los de Sidón. Fueron muy poderosos y sembraron el pánico, pero ahora, bajado con los muertos en la guerra, cubiertos de deshonra, son paganos y están sepultados sin honor entre los muertos en la guerra, entre los que bajaron al sepulcro. Cuando el faraón los vea, se consolará de la muerte de toda su gente, pues él y todo su ejército murieron en la guerra. Yo, el Señor, lo afirmo. El faraón sembró el pánico entre los vivos, por eso está sepultado entre los paganos, entre los muertos en la guerra, lo mismo que su numeroso ejército. Yo, el Señor, lo afirmo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues estamos viendo aquí la información que nos está proporcionando el profeta Ezequiel con respecto a la profecía en contra del pueblo de Egipto. Y que bueno, pues no es diferente a las profecías que ha hecho con otros países, con otras poblaciones, como Asiria, como los filisteos, como los de Edom, como los de Samaria, y mismo como Israel. Muy claramente menciona que pues Egipto, los israelitas le fueron a pedir ayuda, pero pues, de todas maneras iban a ser destruidos también por el mismo rey, ese rey caldeo de Nabucodonosor II, un rey tirano, sátiro, asesino, y que Dios le había permitido para poderle dar un merecido a todas esas poblaciones que habían caído en el desorden. Y bueno, pues esto nos hace ver a nosotros algo muy importante, como lo hemos venido diciendo. Si hay desorden en nuestro país, si hay desorden en nuestra tierra, en nuestro planeta, si hay desorden en nuestra familia, si hay desorden en nosotros mismos, la situación se vuelve muy difícil, porque el Señor va a hacerse presente y de una manera catastrófica, en el que pues tu muerte está casi segura. Y una muerte en la que pues a lo mejor dices tú, bueno, pues ya me tenía que morir, ¿sí? Pero desafortunadamente no nada más nos morimos nosotros, los que decimos, bueno, pero muchas veces se mueren nuestros padres, se mueren nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros seres queridos, y que muchas veces dices tú, entonces, ¿quién va a poblar la tierra? ¿Quién va a continuar con la descendencia? Y eso, pues, muchas personas, pues, no se preocupan de eso. Viven la vida mundana y terrenal de una manera exagerada, dándole gusto a sus 5 sentidos. Se olvidan a lo que venimos a conocer, amar y servir a Dios. Se olvidan que tenemos que hacer obras de caridad y principalmente a los que nos odian, a los que no nos quieren, a la gente desconocida. Porque tú podrás hacer obras de caridad, sí, a tu gente, a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos, a la gente querida. Y bueno, pues son obras de caridad, pero en realidad son tus obligaciones. Es tu obligación el ser bueno con quien contigo es bueno. Pero lo importante es que tú le hagas el bien a los demás sin mirar que te lo recompensen. Y bueno, pues aquí nos menciona claramente la profecía en contra de Egipto. Sí, yo me declaro tu enemigo, Faraón, rey de Egipto. Sí, es un monstruo gigantesco que está acechado en tu río. Y todavía dices, el río es mío, yo lo hice. O sea, no, si los faraones, los reyes, ya se sentían dioses. Sí. Se morían y dicen, no, pues ya se fue. Y dejó a su descendencia, pero él ya se fue a formar parte de un dios, ¿verdad? Pues no. Te arrojaré al desierto junto con todos tus peces de tu río, dice Dios. Haré que te devoren las fieras salvajes.
El pueblo de Israel buscó tu apoyo, pero fuiste como una caña. Sí, no, pues no le pudo ayudar al pueblo de Israel de todas maneras porque Egipto iba a ser destruido. Dice el Señor: Egipto, voy a hacer que te ataquen con espadas y que maten a tus hombres y a tus animales. Pues sí, sucedió. Al igual que le sucedió al pueblo de Israel. Le sucedió a Samaria, le sucedió a Tiro, le sucedió a Edom, le sucedió a todos los filisteos, a muchos pueblos circunvecinos, ¿no? Y ya después vamos a ver que Babilonia pues también es derrotada. Sí, por otro rey. Sí, el rey Ciro. Sí, bueno, eso ya después, ya se los adelanté, pero también llegó a tener su castigo el rey de Babilonia y toda su nación. Y todo porque Dios así lo ha manejado. Esto parece una novela, ¿verdad? Parece una historia así como de televisión. Pero bueno, aquí sigue mencionando: yo te convertiré a Egipto en el país más desolado. Durante 40 años, tus ciudades quedarán en ruinas. Pero ya dice que ya después los va a volver a reunir a los pobres que sobrevivieron, para que vuelvan en el sur de Egipto a volver a formar parte de su nación, ¿no? Y se vuelvan a restablecer ya con la ayuda de Dios. Pero va a ser una nación sin importancia, X, como dicen en la actualidad. Una población ya X, ya no tan orgullosa, tan poderosa, tan exuberante, tan atractiva, ¿sí? Así dice Dios. Entonces, fíjense cómo el Señor no destruye completamente ni totalmente al género humano. Le da un castigo a todos aquellos que han permanecido de una manera errónea, han caído en la maldad y les da su castigo. Pero sobreviven algunos que Dios ha querido. Y esos se tienen que convertir, y ellos son los que han recapacitado y ahora han entendido que hay que amar, conocer y servir a nuestro Señor. Y bueno, pues lo mismo les pasa a los israelitas, lo mismo le pasó a los de Tiro, ¿sí? Y bueno, pues aquí lo sigue diciendo: por eso yo, el Señor, voy a hacer que Nabucodonosor se apodere de Egipto y que le quite su riqueza y todo lo que tenga. Con lo que le robe tendrá para pagar a su ejército. Fíjense. ¿Sí? Entonces, dice: en ese tiempo haré que aumente la fuerza del pueblo de Israel y que tú, Ezequiel, puedas hablarle abiertamente. Y así van a reconocer que Dios es el Todopoderoso. Nos habla de un castigo, y no solamente ahí, también Etiopía se iba a poner a temblar después de ver que Egipto iba a ser destruido, aunque Etiopía estaba muy lejos. Quiero que, pues bueno, hacerles entender, o de alguna manera que ustedes se den cuenta que pues, Egipto estaba al sur, por decirlo, de Jerusalén, al sureste, por decir, no, al sur oeste. Y al sur estaba Edom. Bueno, quiero mencionarles que Etiopía pues estaba muy lejos, ¿no? Pero también dice nuestro Padre Dios que se iba a poner a temblar Etiopía. Caerán también en la guerra los soldados de Etiopía y de Libia. De Lidia. Sí, una cosa es Libia y otra es Lidia, ¿eh? Y de toda Arabia, o sea, que también los árabes. De Cub y de otros pueblos. Y los demás países aliados. O sea que el Señor autorizó al jinete del Apocalipsis la guerra, a que hubiese guerra en muchos lugares. Y todo esto fue para que aprendan a conocer, amar y servir a Dios. Nos sigue diciendo aquí: el Señor dijo: me voy a valer de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para destruir la riqueza de Egipto. Esto está en el versículo 10 del capítulo 30. Muy claramente Dios dice: me voy a valer o a usar del rey de Babilonia para darle su merecido a muchos pueblos. Pero como ya se los adelanté, después también le dan su merecido, ¿no? A los babilonios, a los caldeos, ¿no? El rey Ciro. Bueno, atacarán Egipto con sus espadas y dejarán el país lleno de muerte. Haré que el Nilo se seque y pondré el país en manos de la gente malvada. Fíjense nada más. Voy a destruir los ídolos y a terminar con los falsos dioses de Memphis.
dice Dios. Esto no volverá a tener quien lo gobierne y llenaré de terror el país. Convertiré en ruinas el sur de Egipto, pondré fuego a Zoán, ejecutaré la sentencia contra Tebas. Pero miren, es algo increíble, porque pues estamos hablando pues casi 600 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Pero después de todos estos sucesos, por ahí hubo una ciudad o un país, Grecia, que se hizo dioses, y son los dioses mitológicos que muchos de nosotros conocemos. Se hicieron dioses. Y después llegaron los romanos y también se hicieron dioses. O sea, que la humanidad, el género humano, sí, los de este planeta Tierra, tendemos siempre a estarnos haciendo dioses, ídolos, de piedra, de metal, de yeso, ¿sí? Y muchas veces, bueno, ya los ídolos no solamente son físicos, concretos, sino ya son abstractos. Sí, porque ya nos hacemos dioses del poder, del dinero, de la sexualidad y de las pasiones, de los vicios, todo tipo de vicios, ¿no?, que te contaminan tu cuerpo. Y también nos hacemos dioses, entonces imagínense, la situación es muy áspera. Y Dios aquí muy claramente: voy a destruir tus ídolos. Descargaré mi ira sobre Sin, la fortaleza de Egipto, y destruiré la riqueza de Tebas. Esto en el versículo 15 del capítulo 30. Pondré fuego a Egipto y se retorcerá de dolor, se abrirán boquetes en las murallas de Tebas, y Memphis será atacada en pleno día. Oigan, ¿qué no Egipto había vivido con los hebreos durante 400 años y no se había dado cuenta de todo lo que nuestro Padre Dios es todopoderoso? Y miren, no entendieron, tampoco entendieron, lo tomaron de una manera muy ligera, ¿sí? Como dicen, son de cascos ligeros, ¿sí? No comprenden, o sea, después de haber vivido esas pestes, por decirlo así, esas plagas que Dios les mandó a los egipcios para que dejaran salir al pueblo hebreo, y pasaron muchos años después, y miren, les está diciendo al Señor que han hecho y deshecho y que no han aprendido nada, porque no les importa. Ahorita en la actualidad, bueno, pues nosotros vemos que nosotros los que somos cristianos, que seguimos al Maestro, algunos que somos católicos, algunos que somos, pues no sé, bautistas o anglicanos, o que tenemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro pastor. Pero vemos también que pues existe gente que no cree en Dios, que gente que tiene sus deidades, como los hindúes, ¿sí?, como los chinos, como los japoneses, ¿sí?, y algunos otros pueblos, ¿no?, también tienen su forma de adorar a sus dioses mundanos y terrenales, ídolos materiales. Y pues todos ellos también tienen ese problema, ¿verdad?, que están alejados del Señor y no comprenden que la parte del Señor es lo más importante. ¿Y cuál es la parte del Señor? ¿Qué es lo más importante? Pues el poder del Espíritu Santo, y que ahora en día somos templos vivos del Espíritu Santo. Entonces, pues aquí nos sigue diciendo que va a descargar su ira sobre Sin, fortaleza de Egipto. Los jóvenes de On y de Bubastis morirán en la guerra, y a los demás habitantes se los llevarán presos. Y nos sigue diciendo: cuando yo destruya el poder de Egipto y acabe con la fuerza del cual estaban tan orgullosos, el sol se oscurecerá en Tafnes, una nube cubrirá a Egipto, y los habitantes de sus ciudades se los llevarán presos. Fíjense todo lo que pasa. Todos los sucesos los aclara Ezequiel de una manera para que lo reconozcan y se den cuenta de que las cosas iban a suscitarse de esa manera. Por eso yo, el Señor, digo: yo me declaro enemigo del faraón, del rey de Egipto. Voy a romperle los brazos, los dos brazos. Aunque uno ya lo tenía roto, bueno, pues haré que se caiga. Y también le voy a destrozar el otro, para que no pueda levantar la espada. Y entonces, pues ya no puede dirigir a su pueblo, ya no puede dirigir a los guerreros, y pues van para abajo, ¿verdad? Voy a dar fuerza a los brazos del rey de Babilonia. Fíjense cómo dice: Dios le va a dar fuerza. Pero no porque fueran muy buenos los babilonios, sino porque era el medio para castigar a todos. ¿Sí? Cuando yo ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia y él la levante contra Egipto, reconocerán que yo soy el Señor.
¿sí? Dispersaré a los egipcios entre los demás pueblos y naciones, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Y bueno, pues nos menciona aquí ya una comparación en el capítulo 31, que el rey, el faraón, es comparado a un cedro, en el que nos habla de una manera así como de este poema. Di al faraón rey de Egipto y toda su gente, ¿con qué se puede comparar su grandeza? Pareces un ciprés o un cedro del Líbano, con hermosas ramas que dan sombra al bosque, tanto. Sí, porque, miren, hay naciones en que hoy en la actualidad, muy prósperas, muy elegantes, ¿no? Estados Unidos de Norteamérica, Rusia, ¿sí? Misma Arabia, Corea del Norte, ¿sí? Alemania, Francia, países que, Inglaterra, ¿no? La Gran Bretaña, en donde hay palacios, hay abundancia, según, y se sienten muy poderosos, ¿no? Estados Unidos y Rusia se sienten muy, China, se sienten muy poderosos porque están con su ciencia investigando y logrando adelantos tecnológicos y han logrado encontrar situaciones inhóspitas que se presentan en el planeta. Han encontrado la forma de dar una explicación. Y no solo esto, sino pues hemos visto que han llegado ya a otros planetas de este sistema solar, han llegado a la Luna. Y bueno, estos países se sienten poderosos, ¿no? Se sienten que es de primer mundo, así les dicen. Somos países del primer mundo. Y pues el Señor aquí nos menciona que el faraón pues sí, se sentía así en su tiempo, ¿verdad? Su capacidad, ¿verdad? Se sentía muy poderoso. Y por eso le dice, te sientes así, mucha agua creció como otros árboles del bosque, sus ramas aumentaron y se extendieron mucho, ¿no? Las aves de todas clases nidaban sobre ti, ¿no? Daban a luz debajo de ella, los animales salvajes, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? O sea, toda una serie de expresiones de alegría, ¿no? Para el país de Egipto, ¿no? Porque si no hablan de Egipto, ¡ay, Egipto! No, Egipto! Ningún cedro del jardín de Dios se podía comparar a él. Ningún pino tenía ramas como la suya. Ningún árbol del jardín de Dios se le igualaba en belleza. Yo lo hice bello y con mucho ramaje. Los demás árboles del Edén, jardín de Dios, te tenían envidia. Pues bien, esto dice el Señor. El árbol llegó a ser tan alto que su punta llegaba a las nubes, tanto creció que se llenó de orgullo. Entonces nos damos cuenta que muchas veces nuestra capacidad intelectual, el raciocinio, nuestra perseverancia, nuestra forma de vivir de una manera buena, podríamos decirlo así, pues nos lleva a ser unas personalidades capaces de ser vanagloriadas por los pueblos. Tenemos gente que son científicos, que aportan ciencia a la humanidad, personas que son capaces de lograr inventos, que son capaces de lograr medicamentos y vacunas para controlar las enfermedades y los virus y poder hacer que la gente pues siga viviendo. Pero desafortunadamente la gente, sí, que son de esa índole, pues llegan a tener tanto orgullo y tanta vanidad que se alejan del Señor y se olvidan que si son lo que son, gracias porque Dios lo ha permitido que sean así. Y cuando llega su finiquito, cuando llega su muerte, cuando llega su destrucción, muchos se preguntan, ¿por qué se murió si era tan bueno? ¿Por qué se murió si aportaba tanto a la humanidad? ¿Por qué se murió si era una gran personalidad? Sí, a lo mejor eso es lo que vemos nosotros desde afuera, pero él mismo se podía haber preguntado y a lo mejor él mismo se vanagloriaba y decía, yo nunca necesité de Dios, yo soy el creador de esta situación, de esta medicina, de esta ciencia, de este logro. Y se olvidan que Dios es el quien les dio vida, en que les dio el don de sabiduría por medio del Espíritu Santo, y es Dios al que le debemos de agradecer todo lo que tenemos y lo que podemos desarrollar. Pero desafortunadamente
no es así. Y así les pasó ahí al rey de Egipto, y por eso el Señor dice y lo compara y lo hace una comparación como un cedro. Todos están condenados a morir y a bajar de ese mundo bajo tierra y reunirse con los que ya están en el sepulcro. Yo el Señor lo digo, cuando el árbol baje al reino de la muerte, haré que dé tristeza, seque el mar profundo, detendré los ríos y las corrientes de agua, por él haré que el monte Líbano se cubra con tristeza y con todos los árboles del campo que se marchiten. Fíjense nada más, todas las cosas que les va a pasar, todo lo que va a ser todo destruido. Y sigue diciendo, también ellos bajarán como él al reino de la muerte, a juntarse con los que murieron en batalla. Ninguno de los árboles del Edén podía compararse a él en esplendor y altura, y sin embargo bajará con los demás árboles del Edén a ese mundo bajo tierra para vivir entre paganos, entre gente que murió en batalla. En el capítulo número 32 nos habla de que pues el faraón era como un monstruo. El Señor dice, la espada del rey de Babilonia caerá sobre ti, voy a hacer que tu pueblo numeroso caiga herido. Haré que todas las aves del cielo se paren sobre ti y que se harten de tu carne todos los animales salvajes. Con la carne podrida de tu cadáver llenaré los montes y los valles. Fíjense nada más. El Señor dice, la espada del rey de Babilonia caerá sobre ti. Voy a hacer que tu pueblo numeroso caiga herido. Destruiré todo el ganado que vive de tus aguas, y nunca más los hombres ni los animales las enturbiarán con sus pisadas. Y nos menciona un canto fúnebre, y así deberán cantar las mujeres de las diversas naciones cuando lloren por Egipto. Sí, cuando han destruido Egipto, dicen, sí, era una gran nación, muy próspera, muy bonita, de ahí aprendimos muchas cosas, obtuvimos mucho aprendizaje. Sí, pues sí, lo mundano y lo terrenal, ahí sí nadie ni quien se los diga, ¿verdad? En eso sí podíamos nosotros estar pensando, ¿verdad? Definitivamente, sí, que todo lo habían logrado mundanamente y terrenalmente. Pero ¿cuántas veces nosotros le agradecemos a Dios por todo lo que nos da de una forma espiritual? Casi no. Y nos menciona Edom con sus reyes y gobernantes, a pesar de haber sido tan poderosos, están entre los muertos de la guerra, sepultados entre los paganos. O sea, a todos les dio su merecido. Como les acabo de mencionar, el rey Nabucodonosor II, rey de Babilonia, el caldeo, Dios lo ocupó para poder darle castigo a todas las naciones que se habían vuelto idólatras. Pero ya después, como les acabo de mencionar, pues al rey Nabucodonosor II, también Dios le da su merecido. Nada más lo ocupó para darle castigo a los israelitas y a todos los pueblos circunvecinos. O sea, no crean que nada más al pueblo de Israel, ¿no? También a todos los demás pueblos. Y bueno, pues rey Ciro, que ya después vamos a hablar de él en otra de las grabaciones, ¿sí? Fue uno de los que le da ya permiso a los judíos, a los israelitas, a que regresen a su tierra y que puedan restablecerse. Y todo esto por consentimiento de nuestro Padre Dios, ¿eh? No crean que porque, ay no, pues es que era muy bueno el rey Ciro. No, rey Ciro de Persia. Sí. Cuando el faraón los vea, se consolará de la muerte de toda su gente, pues él y todo su ejército murieron en la guerra. Yo el Señor lo afirmo, el faraón sembró el pánico entre los vivos, por eso está sepultado entre los paganos, entre los muertos de la guerra, lo mismo que su numeroso ejército. Y bueno, pues esto nos hace a nosotros un llamado a que seamos honestos y tengamos la consideración de que en este mundo venimos a conocer, amar y servir a Dios. Nada de idolatrías, nada de caer en lo mundano y lo terrenal. Recuerden los enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. Que Dios te bendiga.